prolongada, ni glucocorticoides de acción intermedia en dosis tan elevadas, porque van a suprimir el eje. Y también es importante que cuando lo retiren, no lo retiren de forma abrupta, tiene que ser de forma paulatina o sustituyéndolo por otro glucocorticoide de menor potencia para que no exista este problema. Lo que les mencionaba en el síndrome de Cushing, cuando vimos a los casos del niño, bueno, del hemangioma, no era retirar el gel o la crema de forma abrupta y quítesela, no, tienes que cambiarla por hidrocortisona, que es de corta duración o de acción baja, de baja potencia, vaya, para que no existiera este problema de insuficiencia suprarrenal secundaria. Bueno, el cuadro clínico, vayan anotando, no viendo lo que está aquí todo tutti frutti, vayan anotando lo que yo les voy diciendo. La insuficiencia suprarrenal, los síntomas varían de acuerdo al tipo de insuficiencia suprarrenal que se trate. Y vamos a empezar con la primaria. La insuficiencia suprarrenal primaria se manifiesta con déficit mineralocorticoide, déficit glucocorticoide y algunos síntomas de déficit de andrógenos porque existe déficit de las tres. El síntoma principal de una insuficiencia suprarrenal primaria es la hiperpigmentación de las mucosas. Ese es el signo principal. Y no nada más de las mucosas, también de la piel. Sitios principales de hiperpigmentación son los labios, las encías, o sea, la boca, el paladar, la lengua, la axila, las axilas, las ingles, detrás de las rodillas y en los codos, pero en la región anterior, o sea, aquí, no en el codo, sino acá enfrente. Esos son los sitios de hiperpigmentación más típicas y más importantes. Que es gratis. Algunas otras manifestaciones ya van enfocadas al tipo de déficit y aquí encontramos déficit glucocorticoide que nos dan síntomas gastrointestinales, principalmente náuseas, vómito, anorexia, dolor abdominal, periodos de estreñimiento mezclados yo feo, periodos de estreñimiento alternados con diarrea, incluso te puede asemejar a síntomas de diverticulitis, pero pues con hiperpigmentación, entonces pues, no pensarías en divertículos. Dolor abdominal, astenia, adinamia, muy importante, e hipoglucemias en ayuno. No estoy hablando de crisis addisoniana todavía, estoy hablando de insuficiencia suprarrenal primaria. Tienen hipoglucemias en ayuno muy importantes que se van a manifestar con aumento del apetito en las mañanas, o sea, un hambre voraz en las mañanas, debilidad muy intensa al despertarse, mareo, porque tienden a bajarse los niveles de glucosa. Y puede haber cefaleas también. Déficit mineralocorticoide es exclusivo de la insuficiencia suprarrenal primaria, ya que la secundaria no es tan patognomónico que cause deficiencia mineralocorticoide. Ahorita vamos a ver por qué. Al no haber aldosterona, el paciente va a tener hipotensión, el paciente va a tener deshidratación y se puede asociar a pérdida de peso también. Y sobre todo va a causar alteraciones electrolíticas con hiponatremia e hiperpotasemia o hipercalemia, como le quieran llamar. O sea, va a haber mucho potasio. ¿Por qué? Bueno, pues porque el mecanismo de acción de la aldosterona es reabsorber sodio y excretar potasio. Al no haber aldosterona, el potasio no se va a excretar, se va a almacenar y el sodio no se va a reabsorber. Entonces, por eso va a haber hiponatremia y va a haber hipercalemia. Y déficit de andrógenos, pues es más que nada de forma de
de órganos sexuales, puede haber disminución del vello púbico, tanto en hombres como en mujeres, aunque es más común en las mujeres, es más notorio. Hipogonadismo en los hombres, testículos atróficos, más chicos, disfunción eréctil en los hombres y disminución de la libido en las mujeres. Eso es de insuficiencia suprarrenal primaria. Y de la insuficiencia suprarrenal secundaria va a haber síntomas derivados del déficit de glucocorticoides y puede que sea déficit de andrógenos, pero sobre todo déficit de glucocorticoides. No va a haber déficit mineralocorticoide, ¿por qué? ¿Por qué no va a haber déficit mineralocorticoide en una insuficiencia suprarrenal secundaria? Porque la disminución de la ACTH no va a marcar tanta disfunción mineralocorticoide. Porque la CTH estimula que la hipófisis libere esta hormona. La ACTH no estimula la hipófisis. La ACTH es liberada por la hipófisis. Comentábamos ayer también que la aldosterona no nada más ocupa ACTH para liberarse, sino que también es estimulada por la angiotensina 2. Así que, si no hay ACTH, sí, existe un problemita ahí de que no puede haber aldosterona. Sin embargo, la angiotensina 2 entra al rescate y estimula su liberación. Por eso en la primaria sí, porque en la primaria, aunque exista angiotensina 2, la glándula es la que nos sirve. En la insuficiencia suprarrenal secundaria, la glándula sí funciona. El problema es que no tiene ACTH que la esté estimulando. Al cortisol sí le va a afectar porque no se estimula de otra manera más que por ACTH. Y la aldosterona también es liberada por estimulación de angiotensina 2. Así que ahí no tendría mucho problema la aldosterona. Y bueno, ya la secundaria es nada más síntomas de déficit de glucocorticoides. Por lógica no va a haber hiperpigmentación y no va a haber hiperpigmentación debido a que hay disminución de la ACTH. Entonces, al disminuir la secreción de ACTH a nivel hipofisiario, también disminuye la liberación de hormona estimulante de melanocitos, porque ayer comentaba que se aprovecha de la liberación de ACTH para que también se libere esta. Y al no haber hormona estimulante de melanocitos, pues los melanocitos no van a producir melanina, entonces no va a haber hiperpigmentación, pero sí puede haber zonas hipopigmentadas, zonas blancas en este tipo de pacientes. No va a haber zonas así tan blancas, pero sí va a haber alguna que otra manchita. Y en la hiperpigmentación, en la primaria, pues sí, porque hay incremento de ACTH por mecanismo retroalimentación negativa, o sea, hay retroalimentación, hay cortisol bajo, entonces se produce más liberación de ACTH y esto produce más liberación de hormona estimulante de melanocitos y esto es lo que nos va a provocar la hiperpigmentación en la insuficiencia suprarrenal primaria. En la secundaria no hay hiperpigmentación, no hay hiponatremia, pero sí hay hipoglucemia. La forma de diagnosticarla es con la clínica. Tienes un paciente con cuadro clínico con sospecha de insuficiencia suprarrenal. Si tiene hiperpigmentación, tú ya vas a orientarte que es primaria, sin embargo hay que confirmarla. Y el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria se hace con un cortisol sérico bajo. Ya confirmas insuficiencia suprarrenal, sin embargo, necesitas saber si es primaria o secundaria. Si tiene hiperpigmentación y confirmas con un cortisol sérico bajo, realmente no necesitas nada más.
O sea, ya con la clínica y con un cortisol sérico bajo, ya con eso haces tu diagnóstico de insuficiencia suprarrenal y más aparte primaria. Sin embargo, si la quieres confirmar, pues bueno, la puedes confirmar de dos formas, midiendo la ACTH. Si la ACTH está aumentada, pues ya, como dijo su compañero Osvaldo al principio, si está aumentada y cortisol bajo, es insuficiencia primaria. Y si está baja ACTH y cortisol bajo, entonces es insuficiencia suprarrenal secundaria. Pero repito, la hiperpigmentación te va a decir algo muy importante, es primaria. Solo falta que documentes que existe un déficit de cortisol. Si eso sucede, no necesitas nada más que estudios de imagen para ver, estudios de imagen, estoy hablando de la primaria, estudios de imagen como una tomografía de abdomen para ver la configuración de la glándula, que no haya granulomas, que no haya calcificaciones. Los granulomas son causados por TB, que no haya hemorragia, etcétera. Y más aparte vas a tener que pedir los anticuerpos para saber cuál es la causa de esa primaria, si es autoinmune o es de otro tipo de etiología. Una vez que ya diagnosticas insuficiencia suprarrenal, sea cual sea, tienes que iniciar el tratamiento sustitutivo con glucocorticoides. La insuficiencia suprarrenal secundaria, cuando tú la sospechas, porque no tiene hiperpigmentación, y documentes una cantidad baja, cámaras, una cantidad baja de cortisol y no tiene hiperpigmentación, tú ya hiciste tu diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Sin embargo, tienes que ver si es primaria o secundaria. Si no tiene hiperpigmentación, tú ya te tienes que imaginar que es una secundaria, porque estás documentando baja cantidad de cortisol. Pero para confirmarlo, repito, puedes hacer ACTH, si está baja, es secundaria. Pero también existe una prueba que es la prueba con estimulación con corticotropina. La corticotropina es la ACTH. Se inyecta por vía subcutánea a una cantidad específica de ACTH y se mide el cortisol a los 30 minutos. Si en esta prueba de estimulación con corticotropina el cortisol incrementa a los 30 minutos, incrementa su valor normal arriba de 18 microgramos, entonces tú estás excluyendo primaria y estás diagnosticando secundaria. ¿Por qué? Porque quiere decir que el problema es que no hay ACTH. Si tú estimulas con corticotropina, entonces incrementa cortisol, con eso tú diagnosticas secundaria. Y una vez que diagnosticaste secundaria, tú tienes que buscar el origen de una insuficiencia secundaria y tienes que realizar algún otro estudio, que puede ser un estudio de imagen, un estudio de resonancia para ver de qué se trata de un macroadenoma o bien estudio de algunas otras hormonas principales. Si no has medido ACTH, puedes hacer la medición de ACTH y algún otro perfil hormonal. Si detectas otra hipofunción de alguna otra hormona hipofisiaria, entonces diagnosticas un hipopituitarismo y ya te vas a ir orientado al déficit de las demás hormonas. Si tú diagnosticas un macroadenoma, el tratamiento va a ser quirúrgico de ese macroadenoma, pero tienes que dar tratamiento sustitutivo con mineralocorticoides y con glucocorticoides. Si es secundario, nada más con glucocorticoides, y si es primario, también tienes que reemplazar los mineralocorticoides. Estudios de imagen, repito, si es primario, estudios de imagen abdominal, si es secundario, estudios de imagen de cabeza. Y el tratamiento, pues es hormonas. El tratamiento de la insuficiencia suprarrenal primaria es glucocorticoides y mineralocorticoides. El glucocorticoide que se prefiere es la prednisona y se prefiere para tratamiento prolongado. Prednisona o prednisolona. Dexametasona es para situaciones agudas e hidrocortisona también es para situaciones agudas. Prednisona es un fármaco glucocorticoide que se puede administrar por vía oral de manera crónica y se tiene que iniciar de forma paulatina.
La dosis inicial puede ser de 0.5 miligramos por kilo e ir incrementando poco a poco hasta alcanzar remisión de los síntomas y regulación del cortisol sérico. Una vez que llegues a tu dosis habitual, tu dosis terapéutica, ahí lo mantienes y listo. Simplemente es estar valorando continuamente. En el caso de la primaria, continuamos con tratamiento de la primaria, se agrega mineralocorticoides. La fludrocortisona es un medicamento con acción de aldosterona, es una aldosterona sintética. Se utiliza una dosis de 0.2 miligramos cada 24 horas y siempre con monitoreo de la presión arterial. O sea, va a tener prednisona y aparte fludrocortisona. Es muy importante agregar esto a los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria. Los andrógenos, pues repito, no hay ningún problema porque los ovarios y testículos van a empezar a trabajar de forma normal, pero pues también puedes dar algún tratamiento ahí sustitutivo en caso de que se quede embarazada. Pues puedes dar ayudarle con estrógenos y anticonceptivos, vaya, y prepararla para embarazo, o bien con algún testosterona en el hombre en caso de que la deficiencia sea muy marcada. Pero eso no es un tratamiento tan importante. Es importante que sepan que todo paciente con insuficiencia suprarrenal se tiene que incrementar las dosis en situaciones de estrés físico. ¿Cuál es el estrés físico? Les comentaba el día de ayer. Estrés físico son situaciones que hacen que el cuerpo en sí entre en un estado de estrés. Las infecciones, las quemaduras, los traumatismos, las hemorragias, ciertas alteraciones de la glucosa, hiper e hipo, van a afectar directamente y entrar en un estado de estrés y van a estresar a la glándula suprarrenal porque no va a poder compensar lo que está pasando. Cuando hay infecciones se estimula la liberación de cortisol, cuando hay quemaduras se estimula la liberación de cortisol, si hay una glucosa baja se estimula la liberación de cortisol, si hay un traumatismo igual se empieza a trabajar la suprarrenal y si no trabaja y no da lo que le están pidiendo, entra en crisis y nos va a causar una crisis addisoniana. Entonces, en todo paciente que llegue a presentar algo así, tienes que aumentar la dosis de glucocorticoides. Bien importante. Un paciente que tienes con enfermedad de Addison, como está con glucocorticoides, tienes deprimido el sistema inmune, adquiere una neumonía típica, tiene neumonía el paciente o la paciente, pero tiene enfermedad de Addison, tienes que incrementar dosis de glucocorticoides para que no te vaya a entrar en una descompensación de esa enfermedad y te vaya a dar una crisis addisoniana. Paciente que estaba cocinando, se le cae la comida, se quema, tiene que acudir a urgencias y tienes que darle glucocorticoide de forma urgente. A estos pacientes se les tiene que indicar que tengan en su casa una ampolleta siempre de hidrocortisona de 100 miligramos por si sucede algo urgente que no puedan atenderse inmediatamente, una quemadura, un traumatismo, que se cayó de las escaleras, que tuvo una cortada súper grave y se está desangrando y de aquí que llega a urgencias y tiene enfermedad de Addison, esto puede condicionar a una crisis addisoniana y la puedes resolver con una ampolleta de hidrocortisona que el paciente se puede poner en casa. Es algo muy parecido a lo que le indicamos a los pacientes con alergias graves que desarrollan anafilaxias, por ejemplo, alergia a los insectos o alergia a algún alimento, siempre traen su kit contra un choque anafiláctico. Lo mismo sucede aquí, tienen que traer una hidrocortisona intramuscular para, en caso de que lleguen a tener alguna situación grave, de aquí a que llegan al hospital, le puedes prevenir la crisis addisoniana y que te complique toda la situación. Los glucocorticoides, como dijo su compañera Citlali, se clasifican en 3 de acuerdo al mecanismo, de acuerdo al tiempo de acción, en breve, intermedia y prolongada. Breve, el representante común es la hidrocortisona, es el más usado, el más noble, el más bueno. Sus efectos duran menos de 12 horas, por eso es un medicamento, es un glucocorticoide que podemos utilizar cada 6 o cada 8 horas o cada 12 realmente.
Las dosis habituales que usamos son cada 6 o cada 8. Es un medicamento de acción muy ligera, no tan leve, ¿verdad? Sí tiene una potencia aceptable, una acción muy aceptable, pero el efecto no dura tanto y no te va a causar manifestaciones cushinoides o no te van a causar hiperglicemias en pacientes, por ejemplo, diabéticos. La dexametasona hay que usarla con precaución porque te puede hiperglicemiar a un paciente. De hecho, no se debería de usar en diabéticos. Se prefiere la hidrocortisona. De acción intermedia, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, triamcinolona, tienen una acción menor a 36 horas, pero mayor a 12 horas, mientras que de acción prolongada sus efectos duran hasta más de 48 horas. Eso es muy importante. Por eso no debemos de usar glucocorticoides de acción prolongada nada más porque sí. Dexametasona y betametasona son los de mayor característica de esta clasificación. Es por eso que estos medicamentos no se deben de usar cada 8 horas. Es una masacre usar dexametasona cada 8 horas. No se debe de usar. Y tampoco para cosas inútiles, ¿verdad? Pero no se debe usar para esas situaciones cada 8 horas. No. Solamente está indicado en situaciones de maduración pulmonar. Ahí sí se puede usar cada 12 y betametasona cada 24. Creo que es al revés, ya ni me acuerdo. Pero ahí sí está indicado tratamientos antes de las 36 horas, de las 48. Pacientes ambulatorios, me preguntaban en un semestre, oiga doctor, entonces cuando a veces han recetado, voy a consulta y me recetan dexametasona cada 24 horas por 3 dosis, así, ¿por qué se la recetan así? Pues la recetan por mensos, que realmente no la deben de recetar. O sea, la respuesta es, no la debes de recetar así. Debes de dejarla para casos necesarios, no cada gripita o cada moco que te llega. Y son los de acción prolongada, son los que más efectos adversos tienen en los pacientes y son los que más riesgo de y supresión del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal van a tener y por más tiempo. Son los que más se asocian a síndrome de Cushing iatrogénico, sobre todo en los bebés. Para maduración pulmonar cada 12 horas, ¿cuántas veces es el máximo? Ay, ni me acuerdo, Dariana, sinceramente. Te soy sincero, no me acuerdo de maduración pulmonar. Ahí lo vas a ver en obstetricia, no te apures. Metabolismo y eliminación, bueno, se metaboliza en el riñón y se elimina en el hígado y se elimina en el riñón. Crisis addisoniana es una insuficiencia suprarrenal aguda, es una crisis literal de la suprarrenal, se llama crisis addisoniana pues, por la enfermedad de Addison. Es la principal urgencia endocrinológica que puede afectar a las glándulas suprarrenales. De ahí le sigue los paroxismos o los ataques del feocromocitoma, pero la crisis addisoniana es la urgencia que te puede llegar a tu hospital y que está afectando las suprarrenales. Los criterios diagnósticos son los que empezaron a comentar ahí de forma de tutti frutti. Una debilidad progresiva es muy importante, empezó con una debilidad nada más, luego que ya no se podía parar de la cama y ya una postración profunda, una hiperpigmentación muy intensa de las mucosas, eso es algo muy característico en los pacientes, hipotensión arterial, hipotensiones verdaderas abajo de 70, 50, o sea, hipotensiones fuertes, que va a ser directamente de la insuficiencia o del hipoaldosteronismo marcado que están teniendo, hipoglucemias severas, como decía, 40, 30 o hasta 20, 20, hipertermia, también característico de los pacientes con crisis addisoniana, y realmente hipertermia, o sea, fiebres arriba de 40. Y la hiponatremia, pues realmente es un criterio diagnóstico que no lo vas a diagnosticar con como síntomas así como tales, hasta que ya tengas electrolitos séricos. Entonces sí, ya vas a documentar hiponatremia y ya entra como síntoma, como signo, como criterio diagnóstico
pero sí te va a dar ciertos síntomas en el paciente, como por ejemplo la alteración en el estado de conciencia. Entonces, un paciente que no solamente te va a llegar con postración, sino que te va a llegar con alteración del estado de conciencia por dos cosas, por la hipoglucemia y más aparte por la hiponatremia. Pero como yo les decía, ¿qué es lo que te lo va a matar ahí? Ahí no te va a matar la hiponatremia, te lo puede matar la hipoglucemia. Entonces, el tratamiento pues va enfocado en las cosas que te lo pueden complicar o inclusive matar en ese momento. Las situaciones que te pueden predisponer a una crisis addisoniana son la interrupción al tratamiento, un paciente que estaba con prednisona y de repente se le acabó, ya no la quiso tomar, ya le aburrió, ya no tomó, entonces la suspendió de forma brusca y más aparte tiene enfermedad de Addison, entonces eso va a condicionar a que presente una crisis. Un paciente que no se atendió o no se trató adecuadamente esa insuficiencia suprarrenal, a lo mejor se le dio la dosis inicial y ya no se le ajustó, o bien él ya no fue, o nunca se trató, nunca le llamó la atención sus síntomas y presenta de repente como debut una crisis addisoniana. Esto es más frecuente en los niños, en pediatría, niños o adolescentes, sobre todo adolescentes que llegan a presentar una insuficiencia suprarrenal que a lo mejor no es de origen congénito, les pasó el consultarse, nunca se la trataron y puede condicionar alguna otra situación, alguna infeccióncita, a que se complique. Las infecciones graves en un paciente con enfermedad de Addison, aunque esté controlada, puede complicarnos y que presente una crisis, sepsis, tuberculosis, pero no la suprarrenal, sino la pulmonar, meningitis, COVID, enfermedades muy graves o enfermedades importantes, inclusive la urosepsis, o sea, una infección urinaria muy intensa que se complicó con urosepsis, una infección vaginal en una mujer, una enfermedad de transmisión sexual en un hombre, gonorrea, etcétera, son situaciones que te pueden condicionar a que este paciente presente una crisis. Y sí, la crisis addisoniana puede ser debutante, debuta principalmente en adolescentes. O sea, si tú encuentras una insuficiencia suprarrenal primaria que debutó con crisis addisoniana, lo más frecuente es que lo encuentres en un joven o en una joven. O bien en adultos cuando existe una sepsis o una septicemia que causa una destrucción rápida y súbita de la suprarrenal, es una causa infecciosa, coagulopatías que también causan destrucción súbita de la suprarrenal o alguna hemorragia suprarrenal bilateral, como les comentaba hace un ratito, también te puede, o la hemorragia suprarrenal bilateral te causa insuficiencia suprarrenal primaria, pero normalmente debuta con una crisis addisoniana. Y el tratamiento es acceso venoso, de preferencia central. Si estás en un lugar que no tiene central, no pasa nada. Acceso venoso, eso es lo indicativo. El central es cuando ya diagnosticaste y ya referiste a un lugar adecuado, ya está en terapia intensiva, ahí sí, mejor una de circulación central, o sea, un acceso central, perdón, y solicitar pues todos los laboratorios habidos y por haber, incluido cortisol y ACTH, sobre todo cortisol, porque te llegan con hiperpigmentación. La secundaria es muy raro que te cause crisis addisoniana, por cierto. La primaria es en más del 90% de los casos, es la que más te va a causar una crisis addisoniana. La secundaria no. Entonces, realmente puedes pedir ACTH o no, no es algo tan importante. Cortisol sí, pero no es algo urgente y no te lo van a dar. Te llega a las 11 de la noche y a lo mejor tu laboratorio de ese hospital, hablando de los públicos, no te va a hacer cortisol a esa hora o a lo mejor ni hay. Ahí lo tienes que subrogar. Entonces no vas a esperar para iniciar tratamiento. Sí pedir una biometría, sí pedir una química sanguínea, perfil de lípido, todo lo que tienes que pedir, sí. Pero es muy importante, la glucosa capilar, eso no es laboratorio, es algo que haces ahí en urgencias. Con eso documentas hipoglucemia, ya sabes que te va a venir en la química sanguínea de ese ingreso una glucosa baja, ya no la tienes que esperar.
Y los electrolitos séricos con carácter de urgencia, sí, porque ya sabes que tiene crisis addisoniana y que tiene una hiponatremia. Tú tienes que calcular o tener el valor del sodio para poder corregir esa hiponatremia, si no, no vas a poder. Entonces, sí, hay que pedirlos de forma urgente, los electrolitos séricos. Una gasometría está indicada y esa te la hacen rápido. Lo importante es que la saques a tiempo, te la procesan a máximo 15 minutos y estos pacientes normalmente cursan con una acidosis metabólica que suele estar descompensada por la deshidratación que está presentando. Y pues hay que hidratar, eso es algo sumamente importante. La hidratación en el paciente es el manejo inicial, hidratación rápida y alta, de 2.000 a 3.000 mililitros en las primeras 6 horas. Lo puedes ir subiendo o aplicando en cargas de solución principalmente mixta porque el paciente tiene hipoglucemia. Sin embargo, como tiene hipoglucemias severas, antes tú ya empezaste a corregir tu hipoglucemia con una solución glucosada al 50%, pasarle los 50 mililitros, porque tiene 20, más lo que le vas a pasar, o sea, a subir entre 60 y 70 y ya lo estás normalizando. Y ya el paciente va a recuperar el estado de conciencia. Le vas a dejar solución mixta porque el paciente está deshidratado y más aparte tiene alteración electrolítica también. Entonces no puedes dejar una glucosa nada más. No puedes dejar glucosa porque más te va a bajar el sodio. Entonces necesitas darle solución mixta, que tenga glucosa y que tenga solución fisiológica para poder compensar las dos cosas. Si tienes dos accesos, bueno, pues en una infusión de glucosa y en otra la infusión importante de fisiológica, pero de preferencia mixta. Pero primero resolviste ya la hipoglucemia y eso te va a servir para mantener una glucosa entre 70 y 80 de forma muy satisfactoria. Y más aparte, tú ya le iniciaste un glucocorticoide de forma rápida. Se prefiere hidrocortisona porque puedes estar dando cada 6 horas. Se prefiere bolo inicial de 300 miligramos en crisis addisoniana y después 100 miligramos cada 6 horas. Durante las primeras 24 horas, a las 24 horas vas a evaluar estabilización y puedes decidir con qué dosis va a dejar. Puede ser la mitad de lo que estabas dando en 24 horas. Vuélvanse a conectar, por favor.